Hola alumnos del griego, Dios les bendiga y estamos con un nuevo video para continuar el aprendizaje. Espero que todos puedan estar bien en sus casas guardando la cuarentena. Y bueno, en esta clase quiero poder enseñar a hacer fichas. Ahí en una clase una de mis alumnas dijo, ¿por qué no hacemos las fichas en clase? Porque de pronto yo asumía que todos podían hacer una ficha. Y eso me dio a pensar mucho en que tal vez tiene la razón. Hay cosas que no sabemos hacer. Entonces he dedicado parte de esta clase para hacer fichas. ¿Qué son las fichas? Las fichas son resúmenes gramaticales, las fichas en griego, resúmenes gramaticales que nos van a servir como herramientas para poder hacer nuestras traducciones y para poder memorizar también el contenido de ellas. Entonces aquí yo tengo varias fichas, yo se las he mostrado en clases y para mis alumnos que son virtuales, entonces si no se las he mostrado, aquí está. Y tengo una cantidad bastante grande de fichas que las dividen en dos. Una son los verbos, y están todos los tiempos verbales. Es bastante, la verdad, muy grande, y eso implica todo lo que tenemos que estudiar. Aquí están los verbos. Y por este otro lado tengo los otros, que son por ejemplo las declinaciones, tengo por aquí algunos adjetivos, preposiciones, pronombres, ya no solamente los pronombres, pronombres y adjetivos, pronombres personales, pronombres relativos, también tengo adjetivos cardinales y otro tipo de adjetivos, los posesivos también. Entonces la verdad es que la información que uno debe memorizar y aprender de griego es bastante. Como no es un idioma que nosotros podamos hablar el griego, entonces es necesario tener ordenadamente la información gramatical que nos va a servir para traducir. Y esa es la función que cumplen las fichas. Entonces estas fichas las he construido en 2 años de estudio del griego clásico, ya en la Universidad Católica del Perú. Ahí fue donde estudié y la verdad es que forma parte de un conocimiento muy valioso y que llevo para todos lados junto con mi diccionario. Y quisiera que ustedes también puedan tener sus propias fichas. Por ahí en un curso le estaban sacando fotos y después, como todos tenemos distintas caligrafías, no entendían lo que yo había escrito. Cada uno, y por eso es importante que cada uno se pueda hacer sus propias fichas. ¿Ya? Yo sé que estas fichas las venden, estas las compré en el Perú, así que por eso pueden ser un poco extrañas para ustedes. Yo recuerdo que habían antes, no sé, me dijeron que todavía hay. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una ficha? La puedo hacer con pedazos de papel. Aquí son papeles que he cortado, que me han quedado y los guardé. Ya, de distintos tamaños. Pero yo aconsejo que puedan ser cartulinas. ¿Por qué? Porque tienen mucho uso. De hecho, ahí ustedes pueden ver que tiene bastante, las he agrupado de distintas formas. Incluso les puse números en algún momento. Hasta que finalmente las corcheteé y las agrupé cuando comenzaron a ser demasiado. Cuando tienes 2 o 3 fichas las puedes manejar así en forma independiente, pero ya cuando comienzas a tener 20 fichas se hace un poquito más difícil. Entonces quiero que podamos hacer nuestra primera ficha. Estamos en griego 1 examinando, revisando los artículos. Y el inicio de todo el griego comienza con los artículos, ¿ya? Y que nos dan pistas, ¿verdad? De la declinación del caso de la palabra a la cual están determinando. Un artículo determina una palabra, entonces ellas van a determinar, van a mostrar a través de la declinación del artículo la palabra que tengo al lado. Cuál va a ser su caso, cuál va a ser también su género y cuál va a ser su número, porque entre ambos concuerdan. Por ejemplo, voy a ocupar una de mis hojitas ficha para explicar esta idea. Si yo tengo la palabra o la frase, por ejemplo, la casa, que en griego es oikos, ¿verdad? Oikos es la casa, ¿ya? Y si yo no sé cuál es el género, el número ni el caso de la palabra oikos, entonces sí puedo examinarla a través del artículo. Este es el artículo y este es el sustantivo, ¿ya? El artículo jo es
el nominativo masculino singular. Y por lo tanto, si yo veo una palabra al lado de un artículo, entonces ellos van a concordar. ¿Qué quiere decir que concuerden? Quiere decir de que van a tener la misma declinación, el mismo género y el mismo número. Por lo tanto, oikos también es nominativo, también es masculino y también es singular. ¿Ya? Eso se llama que concuerden. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo ver de que el artículo es mi salvavidas. El artículo me va a ayudar a saber el caso de la palabra que está determinando, la que está al ladito, ¿ya? Entonces, a tener nuestra ficha de los artículos es muy importante. Y vamos a hacer entonces nuestra primera ficha, que va a ser del artículo, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos una ficha es que ella tiene que tener el rótulo, decir la información que queremos concentrar. En este caso, el título serían los artículos, ¿verdad? Disculpen mi letra tan fea. Espero que la puedan leer, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una ficha, también tenemos que pensar de que la ficha no tiene que tener mucha escritura, tiene que ser muy práctica. Yo lo veo así, tiene que ser práctica. Por lo tanto, no tenemos que hacer todo un tratado y explicar nada, sino muy puntualmente la información. En el griego tenemos 5 casos, ¿verdad? Pero los artículos tienen solamente, pero 4 de los casos del griego llevan artículos. Los artículos en el griego, voy a seguir usando esta hojita, son los casos en el griego es el caso nominativo, ¿verdad? Es el genitivo, dativo, acusativo y el vocativo. ¿Ya? Esos son los 5 casos que tiene el griego, ¿sí? Pero de estos 5 casos, solamente 4 tienen artículo. Ellos tienen artículo. Y podemos ver, en todo caso, que el vocativo muchas veces se le acompaña de un O, que en este caso sería la omega, la que hace esta exclamación, oh Theos, oh Dios, ¿ya? Entonces, pero eso no lo vamos a tocar en esto, no lo vamos a poner porque no es un artículo, no está determinando nada. Pero sí, el nominativo, genitivo, dativo y acusativo va a tener su artículo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir estos casos, pero no los vamos a escribir enteros, sino que vamos a poner solamente la consonante con la que inician su primera letra. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ¿ya? Y nuevamente, esto es para los artículos en singular, y ahora vamos a hacer para los artículos en plural. Nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Cuáles son esos artículos? Los artículos, además de declinarse, tienen género y tienen número. Entonces, aquí está el caso. El género, tenemos artículos masculinos, tenemos artículos femeninos y tenemos artículos neutros. La idea es que vamos a ir poniendo cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien, yo les he pasado esto, así que ustedes ya los tienen, pero con este video vamos a repasarlo, ¿ya? El nominativo masculino singular, incluso podríamos aquí ponerle una S de singular, ¿ya? Estos son los singulares y estos son los plurales, ¿ya?
O tal vez tú quieres hacer una llave y poner singular y plural. No sé, eso es de acuerdo a como a ti te acomode, pero la idea es que no te confundas. Entonces los masculinos, los femeninos, ellos tienen neutro, ¿ya? Entonces, jo es el nominativo masculino singular, ¿ya? El femenino es je, ¿ya? Y el neutro es to. Ella lleva acento, los demás no llevan acento. El genitivo masculino singular es tú, que se escribe así, porque recordemos que o con y es u. El artículo genitivo femenino singular es tes. A mí me ha costado un mundo aprenderme esto, así que es difícil, y sobre todo cuando uno está en griego 1, ya. Entonces, y se repite el mismo artículo para el neutro, tú. Ahora los dativos. Lo he dicho repetidas veces y lo voy a seguir diciendo, ¿ya? El artículo dativo masculino singular es to y lleva una iota suscrita. Y como lo he dicho repetidas veces, cuando veamos una iota suscrita, y sobre todo debajo de una omega, tenemos que sospechar que es dativo. Y lo mismo es para el artículo femenino, que lleva una eta, pero, ojo, también va con su iota suscrita. Y aquí se están copiando el neutro con el masculino, se copian mucho y ellos también tienen el mismo artículo. En el acusativo, y esto también se da mucho, que los acusativos, el acusativo masculino singular es ton, y vamos a ver la terminación nu en muchos acusativos, ¿ya? En femenino es ten, y en neutro, ahí ya no se copia, es to, y vemos que se parece al nominativo, ¿ya? Esos son los singulares. También le puedes poner tal vez así, singular, qué sé yo. El asunto es tratar de que sea la información bien precisa. Ahora vamos con los plurales. El nominativo masculino plural es hoi. ¿Por qué digo hoi? Porque tiene un espíritu áspero, rudo, fuerte, como le quieras llamar, ¿ya? Y se pronuncia como si tuviera una J muy suave, ¿ya? El nominativo femenino plural es hai, ¿ya? Y el nominativo neutro plural es ta. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con el genitivo. Y aquí en el genitivo de los artículos se da que todos tienen el mismo, todos se lo copian. Y es ton. Entonces todos tienen el mismo y es ton. Este no nos sirve mucho, la verdad, porque cuando lo vemos no sabemos, podemos saber el caso, podemos saber el número, pero no vamos a poder saber qué género tiene la palabra porque son todos iguales. ¿Ya? En el dativo plural del masculino, su artículo es tois. Ahí, ¿ya? El dativo femenino plural es tais. Muy bien. Y el dativo neutro plural es tois. Y ahí nuevamente se está copiando, ¿ya? Finalmente, los acusativos del masculino plural es tous. El femenino es tas. Y el neutro, el acusativo neutro plural es tan. Ahí, muy bien, ¿ya? Y estos podríamos también, ustedes le pueden poner plural, qué sé yo, tal vez así. Plural, ¿ya? Como ustedes lo quieran. Entonces aquí tenemos nuestra ficha.
de los artículos. ¿Cuál es la gracia de que ustedes lo hagan? Primero, el ejercicio de repasarlo. Segundo, ustedes entienden su letra. Entonces, es importante que ustedes lo hagan de acuerdo a su letra y no le saquen una foto a mi ficha. Bueno, no tengo ficha del artículo. Es algo que yo asumo que lo sé. Entonces no me van a entender nada. Y por ahí se ha dado los errores. Ahora, esta ficha ustedes las pueden estandarizar o tal vez cortarla de acuerdo al tamaño. No sé, eso es a gusto del consumidor. Usted sabe cómo hace sus fichas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestra primera ficha de los artículos en griego. Muy bien. Espero que les quede muy linda su ficha.